Hola, mi nombre es Xiomali Escobar de la T3 y en esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de la historia clínica psicológica. Por su parte, empezaré mencionando elementos que conforman una historia clínica de manera general. Bien, debemos saber y comprender que una historia clínica debe tener elementos precisos, como son los datos generales. Estos datos deben ser específicos, indicando el nombre de la persona, el sexo, la edad, la ocupación, el estado civil, la religión, datos de los progenitores en algunos casos y origen y procedencia. Seguidamente de ello, es importante exponer el motivo de la consulta. En esta parte es donde el paciente da las razones por las cuales ha acudido a una consulta psicológica. Y esto se escribe de manera textual en la historia clínica. Como punto número 3, se colocan los antecedentes del paciente. En esta parte se indican los problemas psicológicos que haya podido sufrir en el pasado. Allí también se colocan datos del periodo pre, peri y postnatal. También allí se describe el desarrollo psicomotor, el lenguaje, la alimentación, hábitos del sueño, entre otras cosas que se consideren muy importantes. Próximamente, en la historia clínica se procede a realizar un perfil social. Es allí donde se describen las relaciones sociales del paciente, es decir, las relaciones que lleva con las personas de su entorno, por ejemplo, la pareja, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Otro elemento de la historia clínica o que incluye la historia clínica es una descripción de la personalidad, donde lo que se hace relativamente es describir las características psicológicas más relevantes del paciente. Esta descripción se logra recabar a medida que va avanzando la entrevista psicológica por medio de la observación. La historia familiar también forma parte de una historia clínica. En esta parte es donde se colocan los datos relevantes sobre la familia del paciente, ya que esto es importante colocarlo porque nos puede ayudar de alguna manera a descifrar cosas importantes que pueden ser de gran relevancia para un diagnóstico. Por otra parte, también forma parte o secuencia de una historia clínica el examen mental. Este es un aspecto muy importante porque es allí donde se pueden evaluar distintas instancias o funciones de la mente. El examen mental incluye como una descripción de la apariencia general y la actitud del paciente. En esta parte se evalúa el estado de conciencia, el estado de ánimo, la actividad motora, asociación y flujo de ideas, el lenguaje, contenido de las ideas, sensopercepción, memoria, pensamiento, entre otras cosas. En muchas ocasiones pues se extiende a la parte de la inteligencia, el juicio, todas estas cosas las incluye el examen mental. Después de haber obtenido todos estos elementos de la historia clínica, es importante realizar un diagnóstico que también forma parte de la historia clínica, y después de tener este diagnóstico se hace un plan de orientación psicológica que es el que se va a seguir para la mejora del paciente y sus avances, ¿sí? Ok, bien. Ya conociendo qué es una historia clínica, ahora es muy importante saber qué es una anamnesis y por supuesto cómo se conforma. Se podría pues decir en términos coloquiales que la anamnesis es como una descripción muy profunda que se hace de la historia del paciente. Esta descripción debe empezar desde su nacimiento hasta los momentos actuales en los que se encuentra dicha persona que acude a una consulta psicológica. Los datos que se logran recabar para la anamnesis se obtienen mediante una entrevista que realiza el clínico. Es importante también saber que la anamnesis debe estar conformada por datos ampliamente detallados de índoles biológicos, evolutivos, de hábitos familiar y social del individuo. Cabe mencionar, saliéndome un poquito de este tema, que existen distintos formatos de historias clínicas. En esta oportunidad, pues yo voy a describir dos de ellos.
voy a describir la historia clínica de un adulto y la historia clínica de un niño, ¿sí? En el caso de la historia clínica de un adulto, la misma debe llevar datos generales, motivo de consulta, los antecedentes personales, que son muy importantes, el perfil social, descripción de la personalidad, examen mental, que es una parte muy importante, y por último se hace un diagnóstico con un plan de orientación psicológica y un tratamiento, y también se colocan las técnicas que se van a emplear para lograr dicho objetivo, ¿sí? Mientras que cuando nos referimos a la historia clínica de un niño, esta debe llevar su formato, lleva los datos de identificación del niño, pero además de ello debe llevar los datos de la madre, del padre. También la historia clínica de un niño incluye un genograma, también se coloca el motivo de consulta, los antecedentes, bien sean médicos, psicológicos, quirúrgicos, también entre otras cosas, también de la salud actual. También debe llevar una historia del desarrollo profunda, donde se debe colocar detalladamente el desarrollo prenatal, el desarrollo neonatal, el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje, las actividades que realiza cotidianamente, el desarrollo socioafectivo y, por último, el entrevistador en la parte final de este formato de la historia clínica del niño coloca las observaciones y el análisis. Hablando de las diferencias de estos dos formatos de la historia clínica, es que la de un adulto lleva tanta profundidad, no lleva tanta profundidad en la historia del desarrollo. Además de ello, se debe mencionar que la historia clínica de un adulto hace más énfasis en el examen mental, mientras que la historia clínica de un niño le toma mucha importancia a los antecedentes y a toda la parte del desarrollo desde su nacimiento hasta el momento actual en el que se encuentra, ¿sí? Ya hablando de otro tema, es importante mencionar los informes psicológicos, en la cual pues existe una gran variedad. En este caso pues voy a mencionar la diferencia que existe entre un informe psicológico infantil y un informe psicológico laboral. En el caso del informe psicológico infantil, el mismo puede ser solicitado por profesionales, neurólogos, pediatras, docentes, padres o tutores, etc. Mientras que el informe psicológico laboral es solicitado por una organización para la toma de decisiones y estrategias de una empresa. Vean por allí la diferencia, ¿sí? En el caso del informe de los niños, este se estructura de forma sistemática y ordenada, recopilando muchos datos importantes de sus antecedentes personales para así lograr la comprensión y poder pues llegar a un diagnóstico. Pero en el caso de un informe laboral, este se basa en la aplicación de instrumentos o técnicas para la selección del personal o para determinar nuevas estrategias para un mejor funcionamiento en la empresa, ¿sí? Por lo que en general la diferencia sería muy sencilla, y es que el informe de un niño debe o se profundiza más en describir la exploración de su estado mental y los resultados de la valoración con el diagnóstico. Y pues en las conclusiones además se coloca un posible plan de intervención. Así es el informe de un niño. Pero en el caso de un informe laboral, este tiene como otro propósito, y es que lo que permite es un proceso diagnóstico de asesoramiento o de intervención que se focaliza en la motivación, en el liderazgo, en la comunicación, en las situaciones conflictivas que se presentan en una empresa, que esto es muy común para poder resolver estos conflictos y pues evitar los conflictos, porque esto puede traer problemas a la hora del trabajo y puede pues perjudicar o poner en riesgo las ganancias, y se pueden tener pérdidas. Y también se utiliza este informe laboral para dar información acerca de la eficiencia de una persona que está aspirando un puesto de trabajo, mencionando las buenas capacidades que puede tener, a lo que se le llama una selección de personal. Esta es la diferencia que existe entre los dos. Muchas gracias.